Permitan que les presente a una periodista que nació en Barcelona en el año 51, así rezan sus papeles, estudió filosofía y letras y naturalmente periodismo. Trabaja desde hace 5 años en la revista Interview y acaba de publicar un libro realmente interesante, divertido, de esos que se leen casi de un tirón y que además tiene letra grande, que es lo bueno. Vips se titula, Vips, todos los secretos de los famosos, y estamos hablando de Pilar Eyre. Buenas noches. Hola, buenas noches. A nuestro segundo invitado seguramente no hace falta que yo les presente, ni mucho menos. Basta decir, por ejemplo, que es madrileño, abogado, escritor de algunos guiones cinematográficos, novelista, dramaturgo y periodista. Un hombre que, lo quiera o no, siempre es noticia, como hoy, por ejemplo, como ahora, por su último libro publicado titulado Memoria imprudente. José Luis de Vilallonga. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Está claro que en este, como en otros países, pero seguramente más en este, la gente que triunfa molesta a los que no triunfan. Y José Luis de Vilallonga, cuyo triunfo está claro, molesta a muchos por este y otras razones. Por ejemplo, por ese color tan moreno que tiene. Siempre, dicho sea de paso. ¿Cómo se consigue ese color y luego presumiendo de trabajar tanto? Bueno, yo me pongo al sol en cuanto puedo porque me gusta mucho. Yo cargo pilas al sol. Me da fuerza y me da vitalidad. Y en Madrid hay mucho sol, aunque parezca que no. Yo tengo una terraza, o sea que trabajo mucho al sol también. Me pongo a escribir al sol. Vamos a hablar primero con la señora, si me permite, José Luis, que ya sé que me permite. Exactamente. Pilar Eyre está temblando y uno no sabe por qué. ¿Por qué? Porque es la primera vez que salgo en televisión y estoy nerviosísima. Y la primera vez hay que temblar siempre. Que es poco más o menos lo que harán, supongo yo, lo que habrán hecho los entrevistados a los cuales has sometido a una especie de tercer grado a lo largo de tus años de periodismo. Porque efectivamente, en cierto modo, husmear en la vida de los demás, husmear en el mejor de los sentidos, siempre pone nervioso al otro, ¿no? Pues sí, sobre todo hay un cierto tipo de preguntas que me parece que aquí todavía no están acostumbrados a contestar, como son preguntas pues sobre la política, sobre el sexo, sobre las relaciones íntimas de los personajes. Entonces, pues sí, la verdad es que estas son las preguntas que más molestan y que provocan una reacción en contra en el personaje. Por ejemplo, ¿quién se te ha puesto más nervioso de todos los que has entrevistado? Bueno, el que se me puso más antipático fue Fernando Fernán Gómez, que llegó a levantarse de la entrevista e irse y dejarme plantada. Sí. A saber qué le preguntarías. ¿Se puede saber? Bueno, o sea, la entrevista fue muy divertida porque se me manifestó como un machista total, muy simpático, es una persona a la que yo admiro mucho, además Fernando Fernán Gómez, o sea, no importa nada que yo no le cayera bien, pero me empezó a decir pues que a él le gustaba mucho pegar a las mujeres. ¿Pegar? Que a él le hubiera gustado vivir hace 50 o 100 años cuando todas las mujeres éramos imbéciles, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunté en un momento dado por su relación con la señora con la que convive o con la que tiene una relación desde hace años, pues me dijo, dice, tú eres de Barcelona, ¿no? Yo digo, sí. Dice, en Barcelona no se sabe que yo nunca hablo de mi vida privada. Yo digo, pues no nos ha llegado todavía, claro, el estar en provincias y tal. Bueno, pues yo nunca hablo de mi vida privada, me ha molestado mucho que me hagas esta pregunta, y se levantó y me dejó plantada. Estaba en su derecho. ¿Es la primera vez? Que me dejó plantada. Sí. Bueno, Elia Kazan, el director de cine norteamericano, también se me enfadó mucho. Pues era un hombre muy simpático, aquí estuvo y era un hombre encantador. ¿Qué le preguntarías a ese hombre? ¿O a qué huerto pretendiste llevarle? No, simplemente quería hablar de cine porque sus películas son maravillosas y yo lo admiro mucho, y él estaba empeñado en hablarme de sus libros porque ahora ahora escribe libros, ha escrito varias novelas y me parece a mí que no están a la altura de sus películas. Entonces él estaba empeñado todo el rato en hablar de sus películas y al final me dijo, y además estoy harto, yo iba con una fotógrafa porque casi siempre trabajo con una mujer, y me dijo, además estoy harto de ustedes, dice, porque las mujeres todas son iguales, dice, cuando se les da la razón van en plan inteligente y cuando se les lleva la contraria se ponen a llorar. Y dijo, por favor, no quiero más preguntas y déjeme en paz y no sé qué, no sé cuántas. Pero bueno, ahí terminó la entrevista. ¿Vas por la vida creando problemas o no? Bueno, no, te me has preguntado qué personaje se me habían enfadado. Bueno, y el más encantador o encantadora de todos, vamos a ver. Bueno, quizá ha habido, la verdad es que, bueno, aunque a mí no me envíen flores el día de mi santo, casi nadie, bueno, nadie, mejor dicho, pues la verdad es que ha habido personajes muy simpáticos, no sé, ahora me acuerdo, por ejemplo, de Paco Raval, que es una persona fantástica, tú lo has tenido aquí en tu programa, ya lo conoces. Luego Rafael es una persona también estupenda, que me sorprendió mucho, además porque yo me esperaba pues una persona más superficial, o sea, más... Y no, me pareció un hombre muy inteligente, muy culto y además muy divertido, con mucho sentido del humor. Los Duques de Alba también son gente muy simpática. ¿Te gusta mucho tiempo llevar al personaje a tu huerto particular, llevarles a donde quieres? Bueno, pues depende, porque hay veces en que las entrevistas las he hecho en media hora y no he tenido más tiempo, y en esa media hora pues he tenido que hacer lo posible para llevarlos a mi huerto. Pero otras veces, por ejemplo, recuerdo con Helmut Berger, que también sale en el libro la entrevista, que no quería dar entrevistas y aparecimos en su habitación del hotel a la 1:30 de la madrugada en Barcelona con 3 botellas de champán.
nos las bebimos, estuvimos como hasta las 5 de la mañana y me cada- contó y cada su uno a vida. su casa después. No sospechoso en este sentido, Helmut Berger. Pilar, y con Jaime de Mora empieza tu libro y acaba con Juan Manuel Serrat. Cuéntame algo que no se sepa o que no se sepa tanto de cada uno de los dos. Bueno, con de Jaime de Mora, por ejemplo, yo no sé si sabe mucho o no, pero me contó que él había ido a la boda de Carmen Cádiz, de la duquesa de Cádiz. Me dijo, digo, ¿pero fuiste a la boda? Si en aquella época la aristocracia no se trataba contigo. Dice, sí, dice, nos vestimos. Dice, no estaba invitado, naturalmente, pero yo me vestí con toda mi chatarra, es decir, con todas las medallas que lleva siempre Jaime de Mora. Margaret se puso todos sus bisones y sus pieles. Dice, alquilamos un Rolls Royce. Dice, y en el camino que lleva el Pardo, pues hicimos ver que el Rolls Royce se estropeaba, abrimos el capó, me ensucié ya expresamente todo el chaqué de grasa. Y entonces, claro, toda la gente pasaba hacia la boda y me saludaban, adiós Jaime, adiós Jaime. Y yo luego me dediqué a recorrer todos los bares del pueblo diciendo, han visto, estaba invitado a la boda, pero claro, así con todo el chaqué manchado de grasa, pues no he podido ir. Y al día siguiente yo me contaba él, estaba en la lista de todos los invitados, que era lo que yo quería, ¿no? Qué sentido del humor. ¿Y Joan Manuel Serrat? Bueno, yo estoy enamorada de Joan Manuel Serrat porque me encanta, inspira ternura, es un hombre seductor y me encanta. Y ¿Estás oyendo, José Luis? ¡Qué maravilla! Más. ¿Está mal que lo diga esto? No, No, como es la primera vez que vengo, igual no. Bueno, pues me encanta. Te voy a dejar venir más veces. Y así que no, pues no sé, me contó muchas cosas, me contó su relación con su padre, me contó cosas de Argentina, por ejemplo, que le habían apoyado itacas en el pecho, que le había sido realmente, se había estado al lado de la gente que sufría en Argentina, de los desaparecidos, que se había gastado una fortuna en conferencias y que él se sentía argentino. Me dijo, yo soy argentino también. Fue una entrevista muy bonita y que él estuvo sembrado. Vaya. ¿Y dónde está el carisma que dicen que tiene Adolfo Suárez, con quien apenas has estado? Pues sí que tiene carisma. La verdad es que también es un hombre muy atractivo. Yo me lo encontré, bueno, estuve con él en Marbella, yo paso todos los veranos en Marbella trabajando y estaba él en Marbella, en un hotel de Marbella, y estaba en la piscina, lo abordé en la piscina. Era una época que era muy difícil hacerle entrevistas, que no concedía nunca entrevistas, y entonces estaba en la piscina con bañador y le pregunté a ver si le podía hacer una entrevista. Me dijo, por favor, hacerme una entrevista en bañador, me sentiría totalmente indefenso, desnudo y en ridículo, ni pensarlo. Dice, esperé a que me vista, se vistió, se puso guapísimo, con un olor a aftershave, moreno y tal, impresionante, y estuvimos pues una hora hablando, una persona encantadora, muy educada además y tal. Y lo que me di cuenta es que al cabo de media hora teníamos a todo el hotel, a toda la sala del hotel donde estábamos, pendiente de sus palabras, incluso hubo unas monjitas que se arrancaron por aplausos cuando terminó de hablar, parece que les gusta, unas que estaban al lado con la oreja puesta. A Adolfo Suárez le gustan mucho las monjitas. A los periodistas también. ¿Y alguna vez te han roto la cara? Hombre, partirme la cara, no, o intentarlo pero al menos. yo sé que la Lola Flores me tiene... ¿Qué Le gustaría has dicho de ella? partírmela. ¿Qué has dicho de ella o qué has...? Bueno, no, en realidad no es que dijera nada, pero bueno, le hice una entrevista, yo también la admiro muchísimo a Lola Flores, la quiero mucho, es un monstruo, en el buen sentido, y le hice una entrevista en Barcelona en la que ella me contaba pues, que ya no hacía vida matrimonial con su marido, que no hacía vida matrimonial, que ella era solamente madre, que ya no se sentía mujer y tal. En fin, escribí la entrevista, la llevé a la redacción y mi redactor jefe la tituló El pescadilla ya no mueve la cola. No, desde entonces me la tiene juradísima. Y luego se queja esta buena mujer de que traten de romper la cara. Ella, él, los hijos, todo el mundo. Bueno, ¿y a José Luis cuántas veces le han roto la cara? Nunca, nunca. ¿De verdad? De verdad. Porque no le habrán pillado seguramente, porque más de uno yo sé que anda detrás. No, hay más de uno que dice que cuando me vea me matará, pero nos hemos encontrado varias veces en público y no pasa nada, hacen ver que no te ven. Lo de Pilar, lo terrible de los periodistas cuando escribimos una interview, por ejemplo la de Lola Flores, es que nunca sabes el título que le van a poner y generalmente se enfadan por el título, porque claro, la pescadilla no mueve la cola es un título fuerte, no cabe duda. Sí. Cosa que tú no habrás dicho. Por favor, José Luis, nada más lejos de mi intención. Pero yo tengo la suerte desde hace ya muchos años, porque llevo 40 años en esta profesión, que a tu edad no tenía más remedio que hacer las entrevistas que me pedían que hiciera, pero ya hace muchos años que no hago más que las que me interesan a mí. Y entonces yo no hago entrevistas en media hora nunca, yo hago entrevistas que duran a veces semanas. Y las hago con gente que conozco, con gente que me interesa mucho. Y entonces, pues yo digo que una entrevista es un poco como poner en marcha un coche en invierno, hay que calentarlo,
no puedes empezar una entrevista haciendo preguntas. Entonces yo voy muchas veces con grabadora, ¿no? Y el primer día la grabadora la tengo vacía completamente, no hay cassette ni hay nada. Y van hablando, y cuando se dan cuenta de que no eres el enemigo, de que no les vas a engañar, entonces la gente se libra enseguida, ¿no? Y siempre ocurre una cosa muy curiosa, siempre te dicen, bueno, yo hablaré de todo menos de esto, ¿no? Y de esta cosa es de la que más hablan cuando llega el momento, porque te dicen, mira, vamos a ver, yo te voy a contar la verdad de este asunto. Y entonces te cuentan este asunto tan largamente que a veces los tienes que parar. ¿Y cuántas verdades habéis olvidado escribir, por decirlo de una manera? Hombre, hay cosas que no puedes escribir porque, primero de todo, porque son ofensivas para el entrevistado y después porque tampoco interesan al público, ¿no? Pero generalmente cuando la gente te habla de algo es porque quieren poner en claro un problema. Por ejemplo, yo me acuerdo, le hice hace muchos años una entrevista a Peter Townsend, al famoso héroe de la batalla de Inglaterra que tuvo aquella historia de amor con la princesa Margarita. Y entonces, pues, yo lo conocía hacía mucho tiempo y le dije, te quiero hacer una entrevista larga y tal, y me dijo, sí, pero a una condición de que no hablemos nunca de este asunto, porque tengo un compromiso con la Casa Real Inglesa de que no hablaré nunca de esto. Y claro, cronológicamente llegamos al momento en que había que hablar de eso y me dijo, bueno, mira, te voy a contar la verdad del asunto. Y me contó la verdad del asunto que no tenía absolutamente nada que ver con lo que se había contado durante años y años en los periódicos. Nada que ver. Memoria imprudente es el título de este libro que está entre el diario, la entrevista, el cotilleo, la crónica. No, el cotilleo no. Eso es una palabra que me molesta mucho porque el cotilleo son chismes. Y yo no cuento chismes nunca. Cuentas cosas, digamos. Cuento cosas generalmente interesantes, cosas que la gente no sabe, cosas que a veces, por ejemplo, con Farah Diva, cuando la fui a ver al Cairo 15 días antes de que se muriera el marido, pues esta mujer necesitaba, se le notaba además que necesitaba hablar, era como una especie de terapéutica, ¿no? Y entonces la dejé hablar sola y estuve como 9 días seguidos yendo a pasar 2 o 3 horas con ella y me contó cosas que probablemente no hubiera contado nunca, ni más tarde ni antes, pero las contó en ese momento porque tenía que contarlas. ¿A quién puede interesar tu libro, José Luis? Pues le puede interesar mi libro a la gente que se... Pues por ejemplo, en la entrevista de Farah Diva, que es una entrevista de 50 y tantas páginas, pues cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, que al Shah no lo echaron los iraníes, lo echaron los americanos. Mientras el Shah se dejó manipular por los americanos, lo sostuvieron. Y el día que este hombre se convirtió en demasiado poderoso, es decir, cuando anunció que iba a nacionalizar las famosas compañías petroleras inglesas y americanas, en ese momento dijeron, este hombre si nos escapa de las manos, lo echamos y ponemos al señor Khomeini que lo vamos a manipular. Fíjate cómo se han equivocado, porque todas las salvajadas que ocurrieron en época del Shah, que ocurrieron muchas, no tienen comparación con los que han pasado desde entonces. Los crímenes cometidos por Khomeini son, vamos, 1000 veces peores que los que se cometieron bajo el reinado del Shah. Se nos acabó nuestro tiempo. Si tuvieras que poner un adjetivo a tu propia obra, a tu propia persona, ¿cuál sería? Amena. ¿Y tú, Pilar? Divertida. Muchas gracias. Mucha suerte.